Dios lo bendiga. En esta tarde vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio de la escuela sabática. Vamos a retomar en la parte que quedamos en la pregunta número 8. Pero antes, sin antes, tener una palabra de oración. Pongámonos de rodillas. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta tarde venimos a usted nuevamente para seguir escudriñando tu divina y santa palabra y para suplicarle que nos des mucha sabiduría para seguirla comprendiendo y que el Espíritu Santo esté en nuestro lado, dirigiéndonos, dándonos el discernimiento necesario para que la podamos comprender. Dirige a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, en todo el país, y bendice, Señor, también a tu remanente en todo el mundo, que sabemos, Padre Celestial, que usted tiene remanente en todas partes del mundo y que son hijos fieles que le quieren servir, quieren seguir adelante, perseverando en la vida espiritual, cimentados solamente en la verdad, su santa palabra y en el espíritu de profecía. Te suplicamos, oh Padre eterno, que nos dirijas en esta tarde en los estudios que vamos a hacer, primero que todo en la escuela sabática y segundo, en el tema de nuestro hermano Carlos sobre las leyes dominicales de 1888 y cómo este hombre valeroso, Atellón, cuando era fiel, defendió la verdad. Fue ante un senado, de un senador a defender esta preciosa verdad. Señor, danos a nosotros esa misma entereza, esa misma sabiduría, esa misma valentía para seguir defendiendo la verdad. Quédate con nosotros, asístenos con la presencia de tu Santo Espíritu y tus santos ángeles, porque se lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar. Veo que hay pocos hermanos, todavía no han llegado nuestros hermanos. Bueno, estaremos con los que están con nosotros para que por favor nos colaboren con los textos bíblicos. Estén bien atentos a los que estamos acá. Y bueno, esperemos que los otros puedan ir llegando. Si no, no están en alguna labor misionera por acá. Seguimos esperando a nuestros hermanos. Muy bien, entonces vamos a avanzar porque el tiempo avanza y necesitamos el espacio para nuestro hermano Carlos que siga con el tema de las leyes dominicales, las leyes estas azules, todo lo que él está exponiéndonos sobre este tema tan importante. Muy bien, entonces, mis hermanos, continuemos con la pregunta. No sé si ya habíamos contestado la pregunta 8, yo creo que no. Y dice, ¿quién construyó todas estas cosas? Entonces, esto lo encontramos estamos en Hebreos, estamos en el capítulo 3 de Hebreos, y esto lo encontramos en el verso 4. Hermanita Zoraida, por favor, ¿nos puede leer el verso 4? Bueno, yo vi que estaba mirando que ya habíamos leído el verso 4 y habíamos estudiado la pregunta 8 porque estaba hablando, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, aquí está hablando de que el hacedor de todo es Dios, ¿sí? Y pone aquí como una comparación de cuando alguien hace una casa, ¿sí? Una casa es hecha por alguien porque la casa no se va a hacer sola. Entonces aquí ya hace la referencia de que, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Un hombre puede construir un edificio, un gran arquitecto, una casa, una construcción, cualquier construcción que sea, pero el que hizo todo
el dueño, el que hizo todo el universo, sabemos que es Dios, nuestro hacedor. Y eso no nos cabe la menor duda porque sabemos en qué Dios hemos creído. El único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, todos los mundos no caídos. Y, y a veces pues pensamos de que hay personas de otras religiones, como los chinos, los hinduistas, bueno, todas estas religiones, tienen sus dioses. Y, y bueno, nosotros tenemos el Dios verdadero. Ningún Dios puede hacer lo que nuestro Dios verdadero hace, ¿sí? Y sostener a la vez todo el universo. Entonces, estamos orgullosos del Dios que tenemos. Gloria al Señor, porque nosotros tenemos ese verdadero Dios. Que quizás estas personas que andan en la oscuridad creyendo en otros dioses, pues quizás algún día van a haber muchos que van a dejar de creer en estos dioses falsos, que nunca han hecho nada, que son dioses que de su propia imaginación y van a venir a creer en el verdadero Dios. Muy bien, entonces no sé, algún aporte, hermanos, hasta el momento. No leo el 4. Hermanita, ya lo leí, porque esto lo habíamos leído en la mañana, ya habíamos leído esta parte en la mañana, entonces vamos con la siguiente pregunta para que me busque ahí, Hebreos 1:2, Hebreos, sí, 1:2, y Juan 1:3, entonces, hermanita, me puede buscar Juan 1:1:3, Juan 1:1:3, y no sé si algún otro hermano quiera leer, después de leer la pregunta, leer Hebreos 1:2. ¿Qué relación tiene este hecho con la gloria de Cristo? Comparar con Hebreos 1:2. Bueno, ya leímos Hebreos 3:4, donde nos está diciendo que Cristo es el hacedor de todo, ¿cierto? En Hebreos 3, verso 4, pero Él que hizo todas las cosas es Dios, ¿sí? Sabemos que Cristo es también nuestro creador, también es el creador de todo, de todas las cosas, y eso no lo va a decir aquí en Juan 1:1:3. Vamos a leer primero que todo Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Sí, 1:2. Pero en los últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo por medio de quien hizo los mundos. ¿Cómo estás? Bien, usted. por medio de quien asimismo hizo el universo. Bueno, en esta versión dice el universo. Bueno, sabemos que el universo, ahí en la versión de Zoraida dice los mundos, y sabemos que el universo está constituido de muchos mundos. Entonces, no sé los otros hermanos qué versión tienen, como dicen en sus versiones, pero sabemos que en algunos dice el universo y en otros dice los mundos. Muy bien, entonces vamos a leer seguidamente, no sé si Zoraida lo tiene, Sí, Juan sí, sí. 1:1:3, adelante, Juan 1:1:3. El verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y nada de cuanto existe fue hecho sin él. Así es. Entonces, es muy claro el texto bíblico de todas las cosas fueron hechas por Él. En algunas versiones dice en Él. Es unas versiones alteradas, porque puede ser que en Él se hizo algo, como en esta mesa yo voy a hacer algo. En este parapeto voy a hacer, digamos, una labor. No, lo correcto es, todas las cosas fueron hechas por Él, porque como Cristo es Dios, y aquí se está afirmando la divinidad de Cristo. Es muy importante que tengamos en cuenta este texto bíblico para leérselo a muchas personas que rebajan la divinidad de Cristo y no lo tienen a Él como Dios, como eterno, como creador, como el hacedor de todo y el sostenedor de todo. ¿Sí?
le rebajan la divinidad de Cristo porque Cristo, la divinidad de Cristo, afirmar la divinidad de Cristo es reafirmar, o sea, o decir, o estar seguros de que Cristo es tanto Dios como eterno, como creador, como eh, preexistente por la eternidad, no deriva de nadie. Otro aspecto que para defender la divinidad de Cristo es que Él no fue engendrado ni fue creado, no deriva de nadie, es uno con el Padre, pero en propósitos, es una unidad, tienen los dos un solo propósito, es uno en carácter, pero no un solo ser. Son divisibles, porque muchos dicen que son indivisibles. Es algo que no se divide. Por poner un ejemplo, vamos a hablar de ejemplo de las siamesas o siameses. Son dos niños que nacen pegados en un solo cuerpo. Entonces, prácticamente, la doctrina trinitaria pone a Jesús, al Padre y al Hijo, como que son indivisibles, no se pueden dividir como un par de siameses, ¿sí? Entonces esto es una monstruosidad, esta es la Trinidad, la gran monstruosidad de la Trinidad. Bueno, entonces no sé si haya algún aporte hasta el momento. Entonces aquí se aclara la divinidad de Cristo como creador. En Hebreos hace mucha referencia desde el principio, Hebreos 1, 2, ahí habla de que quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Y quien sustenta todas las cosas. En el verso 3 dice que es quien sustenta todas las cosas, porque él es Dios, Él tiene ese poder de hacerlo, ¿sí? Y así como Dios el Padre también, y Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Porque ambos tienen los mismos atributos, el mismo poder creador, ambos son eternos. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 10. ¿En qué capacidad actuó Moisés sobre su casa? Y leemos Hebreos 3:5. Leo. ¿Algún otro hermano? No sé si algún otro hermano esté por ahí para que lea. Demos ya llegaron varios hermanos más. Eh, 5, nuestra hermana Estefanía o la hermana Elisa, no sé, alguien. 3:5 Sí, adelante. dice, 5 dice, hermanita, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa, como siervo para testimonio de aquellas cosas que se habían de ser anunciadas después. ¿Le vuelvo y le leo o así es? Sí, ahí dice que Moisés fue fiel en toda su Sí, casa, ¿cierto? Entonces sí, aquí dice, ¿en qué capacidad actuó Moisés sobre su casa? Pues ahí le resalta un atributo a Moisés, que Moisés fue fue fiel fiel. sobre su casa, ¿cierto? Sí, O sea, era un siervo fiel al en Señor toda y su casa. dirigió bien la casa de Dios, porque sabemos, ya esta mañana miramos, aprendimos de que la casa de Dios también somos su pueblo, ¿sí? También en algunos textos bíblicos nos habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza, pero aquí, Amén. amén, en este caso está hablando de que nosotros somos su casa. ¿Y a quién dirigió Moisés? Pues Moisés fue un gran dirigente que dirigió la casa de Dios, o sea, a su pueblo, a los hebreos. Muy bien, entonces vamos a pasar con la pregunta, si no hay más aportes por el momento, vamos con la pregunta 11. ¿Qué propósito de Dios cumplió? O sea, ¿qué propósito cumplió? Porque aquí está hablando de Moisés. ¿Qué propósito de Dios cumplió? Entonces vamos a ver la nota. Por favor, hermano, podemos ver la nota 1. Y dice, Moisés era un siervo como testimonio de lo que había, hacemos aquí como testimonio de lo que había de decirse después después. Es decir, Moisés en su capacidad oficial era un tipo de Cristo,
¿sí? O sea, Moisés era como un tipo de Cristo, ¿sí? Porque Cristo fue fiel y él también fue un hombre fiel. Cristo ha sido nuestro más grande dirigente. Moisés también fue un gran dirigente y fue fiel a Dios, ¿sí? Y aquí podemos citar a Deuteronomios 18:15. Y dice, y por supuesto, su casa, la casa de Israel, dio a luz la misma relación con la familia de la fe que tuvo con Cristo. Este es el segundo punto en el argumento del apóstol sobre las escrituras hebreas con respecto a la dignidad de Cristo. Entonces aquí está hablando, ya pasa a hablar de Cristo. Dice, este es el segundo punto en el argumento del apóstol sobre las escrituras hebreas con respecto a la dignidad de Cristo. Primero, prueba por medio de los profetas que el Mesías está por encima de los ángeles. O sea, el apóstol Pablo hace referencia de que Jesús está por encima de los ángeles, mayor que los ángeles, que se les ordena adorarlo. Él es el Hijo de Dios, o sea, Dios ordena que los ángeles adoren a su Hijo, adoren a Cristo. Él es Dios, por quien todas las cosas fueron hechas. Lo dice aquí Hebreos y lo dice Juan 1:1 y 3. ¿Sí? Dice, por quien todas las cosas fueron hechas. En segundo lugar, siendo hijo, es superior a Moisés, que no era más que un siervo, como aquel por quien los mundos fueron hechos. Entonces, él dice acá, dice aquí el apóstol Pablo, él es el Hijo de Dios, por quien todas las cosas fueron hechas. En segundo lugar, siendo hijo, es superior a Moisés, que no era más que un siervo. Sabemos que Moisés era un siervo y Cristo, pues obviamente es superior a Moisés, como aquel por quien los mundos fueron hechos. Debe tener más honor que las criaturas que ha hecho. Entonces, Cristo, aquí en Hebreos 4, hace una comparación de que, bueno, dice de que porque toda casa es hecha por alguno, ¿sí? Entonces, ¿a qué va? ¿Qué nos está explicando acá? Que Cristo tiene más honor porque Cristo fue el que, dice, el que hizo todas las cosas y a su vez, pues también él hizo todas las criaturas, ¿sí? Entonces, aquí está la nota resaltando lo que hizo Moisés y que Moisés era menor que Cristo, tenía menor gloria que Cristo. ¿Y por qué Cristo tenía mayor gloria? Claro, por obvias razones y muy grandes, porque Cristo es el hacedor de todo. Que no era más que un siervo, Moisés, como aquel por quien los mundos fueron hechos, dice, que no era más que un siervo, o sea, Moisés, como aquel, está hablando de Cristo, como aquel por quien los mundos fueron hechos. Debe tener más honor que las criaturas que él ha hecho. Pues Cristo tiene más honor que las criaturas, incluyendo a Moisés. Se verá a medida que avancemos que el escritor construye su argumento sobre los puntos principales de las escrituras que ellos conocían y creían para asentarlos y establecerlos en la fe del Evangelio. Aquí Pablo está haciendo énfasis en las escrituras que ellos ya conocían y los está estableciendo en la fe, los está como confirmando, reafirmando, como cuando nosotros, eh, bueno, hemos estudiado, por poner un ejemplo, ya los 7 pilares, pero de vez en cuando, por, por el bien de nuestros hermanos nuevos que van llegando, pues nosotros podemos decir, bueno, en este mes vamos a repasar los 7 pilares y nos vamos a reafirmar más en este pilar. Entonces, eso es lo que precisamente está haciendo Pablo. Dice, establecerlos en la fe del Evangelio, porque era a los hebreos convertidos al cristianismo, a los hermanos a quienes estaba escribiendo. Entonces,
Aquí Pablo les está escribiendo y los está afirmando en estas verdades que muchos ya conocían y que quizás algunos, por ser nuevos, pues no estaban como muy cimentados en esta verdad y les faltaba como ahondar más en este conocimiento. Bueno, no sé, mis hermanos, si tengan algún aporte hasta acá, el hermano Carlos, el hermano Jairo, están muy calladitos. No sé quién más está por acá con nosotros. No sé si la hermanita Elisa quiere aportar algo. Muy bien. Ahora sí volvamos a la pregunta 10, creo que es. Muy bien. Entonces, aquí ya la pregunta 10, ya la leímos. La 12. Estamos Sí, en la 11, la nota bueno. 11 y sigue la 12. Bueno, entonces seguimos. Gracias ahora por estar pendientes. Eso me Bueno, gusta, que estén activos. Dice, bueno, la pregunta 12, ¿qué dice? Sobre la casa de quien preside el Hijo. Y vamos a seguir en capítulo 3, en el verso 6. leo. Bueno, ¿vale? Y Cristo como Hijo es fiel sobre la casa de Dios. Esa casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y la alegría de la esperanza. Así es. Entonces, dice, sobre la casa de quien preside el Hijo. Entonces, en el verso 6 dice, eh, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, Cristo está sobre nosotros. Nosotros somos su casa. Si retenemos que, o sea, aquí hay una, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le podemos decir a esto? Que hay una condición. A ver, somos su casa, así que si retenemos firme hasta el fin la confianza y él gloriamos y gloriarnos en la esperanza. O sea, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si nos seguimos gloriando en esta esperanza. Esa es la condición para hacer la casa de Cristo, para nosotros pertenecer a esa casa de Cristo. Esta es la condición que coloca aquí, porque se dice, si retenemos firme hasta el fin, ¿sí? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, podemos decir con toda confianza, si somos fieles a Él, que somos la casa de Cristo, somos su casa, ¿sí? La pregunta 13 está relacionada con la 12 y obviamente también la 14. Dice, casa de Cristo? Bueno, ya aquí la contestó en la pregunta 12, en el verso 6. ¿Sí? Ya la contestó, ya la contestamos acá en el verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ya estaba respondida la pregunta 13, ¿qué es la casa de Cristo? Somos nosotros, ya no lo dijo en el verso 6. ¿En qué condición somos la casa de Cristo en la pregunta 14? Vamos a leer la última parte del verso 6, ¿sí? Porque estas tres preguntas, ya había dicho, están relacionadas. Entonces, en el verso 6 dice, aquí está la condición que yo ya la expliqué, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, contestada la 12, 13 y 14. ¿Algún aporte, mis hermanos? Entonces podemos repasar aquí la pregunta 14 donde dice, ¿en qué condición somos la casa de Cristo? Bueno, ya leímos esta condición. Entonces que nos quede muy claro cuál es la condición. La condición, si somos firmes, si retenemos esta fe hasta el fin, si seguimos en obediencia a Él, si continuamos en esta obediencia, perseverando, si predicamos la verdad, todo esto influye firmeza, estar firmes en algo que ya hemos
aprendido, que hemos recibido, firmes en esta verdad que estamos recibiendo cada día. Y somos fieles a Él en todo y obedeciendo, también obedeciéndolo en todo, siguiendo el ejemplo de Cristo en todo. Hermanita Muy Ángela, bien. Sí, hermano. el Señor la bendiga, hermanitos. Hagan el favor ahí en Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Tomen un lapicero, un color, algo y encerremos o vamos a resaltar. En el versículo 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Subrayemos lo que las palabras la casa de Dios, la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? En el versículo 6 nos lo explica. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces subrayemos la cual casa somos nosotros, para que se entienda que la casa de Dios, la casa de Cristo no es el templo, no es un edificio, sino es nosotros, la iglesia. ¿Está bien, mis hermanos? Sí, Estamos, hermano, Sí, no sé si ya. Eso, muy bien. Entonces, yo estaba por aquí buscando un lapicero para subrayar acá, como dice nuestro hermano, porque es importante para que prediquemos esto, porque, bueno, ¿y por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te reúnes? Bueno, ya sabemos que la casa de Dios somos nosotros. También se nos dice que somos el templo del Espíritu Santo, de una manera espiritual, ¿sí? También se nos dice que donde estén dos o tres reunidos, ahí estoy yo con vosotros. Entonces no necesitamos de ir a un templo para que Dios esté asistiéndonos, porque si en ese templo no se está predicando la verdad, pues no debemos de ir allá a recibir el error, ¿sí? Como nos lo escribe la profeta del Señor, que no debemos de ir a escuchar el error, ¿sí? Porque nos hacemos cómplices de ellos y les sostenemos las manos para que sigan predicando ese error. Entonces sería, equivaldría a apoyarlos y a participar de ese mismo pecado. Muy bien, hermana Ángela, qué pena. sí, hermano. ¿Por qué hago esta aclaración, hermanos? Porque si nosotros comparamos el texto de Primera de Timoteo 3:15, por favor todos, sin excepción, Primera de Timoteo 3:15. Vayamos a ese texto, hermanos. Primera de Timoteo 3:15. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, y si no fuere tan presto, o sea, tan pronto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, comparando estos textos de Hebreos 3, 5 y 6, donde dice que la casa de Dios somos nosotros, y comparando con el texto de 1 Timoteo 3:15, donde dice que la casa de Dios es la iglesia, perfectamente demostramos que la casa de Dios no es el templo, sino la iglesia. La iglesia somos nosotros. Ahí está bien clarito, hermanos. Siga, hermanita Ángela. Ay, gracias, hermano. Muy bien. Bueno, ahí subrayamos. Listo. Entonces, ya quedando esto claro, mis hermanos, hoy hemos aprendido, por la gloria del Señor, hemos aprendido este nuevo concepto de la casa de Dios, esta nueva expresión que usa la palabra del Señor como su iglesia, como los fieles, porque da también la condición, si somos fieles, si perseveramos hasta el fin, ¿sí? Muy bien, vamos ahora sí a la pregunta 15, que dice, no es nuestra fe, nuestra conversión en evidencia suficiente de que somos la casa de Cristo. No es nuestra fe, nuestra conversión, evidencia suficiente de que somos la casa de Cristo. Pues aquí atentos, mis hermanos, porque aquí hay varios textos bíblicos, Mateo, Romanos, Primera de Corintios y Segunda de Pedro.
Entonces, no sé si ya los hermanos lo tengan para leer el primer texto bíblico que lo encontramos en Mateo. Sí. 24:14. Sí, Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio, a fin todas las cosas, entonces vendrá el fin, a exacto. todas las cosas, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, aquí está presentando un aspecto del pueblo de Dios, que debemos de seguir ese mandato, el mandato de Cristo de ir a predicar el evangelio a todas las naciones. En ese aspecto también somos fieles a él, ¿sí? Por eso la pregunta es, ¿no es nuestra fe, nuestra conversión? Y bueno, se me tapó ahí con un cuadrito que apareció, de que somos la casa de Cristo. Ahí aparece eso, aparece. Bueno, Ya le entonces quito. vamos, mientras que el hermano quita el cuadrito, vamos a leer a Romanos 2:7. Vamos a ver qué sigue diciendo acá las declaraciones de estos textos bíblicos. Adelante. Leo, Sí, vi vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad. exacto. Entonces dice, Y el bien 8 hacer, también. sí, dice que a los que perseveran, vuelve por favor y me lo lee de nuevo, Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer Bien, bien y hacer. buscan gloria, honra e inmortalidad. Exacto. Entonces, Pero a los que perseveramos en hacer el bien, ¿y qué es hacer el bien? Pues está dentro de la obediencia a Dios, en guardar sus santos mandamientos, en obedecerle a Él en todo lo que mencionamos hace un momento. Entonces, aquí estos dos textos bíblicos hablan de dos cosas muy importantes, que es ir a llevar, ser fiel a Dios, llevando el Evangelio, ¿sí? Y están haciendo un bien a la humanidad, porque obviamente están sacando del error a muchas personas y por ende, pues al salir las personas del error y abrazar la verdad, pues van a alcanzar la salvación. Y aquí en Hermana, Romanos 2:7, sí, hermano. hermanita Ángela, es que tenemos una interferencia del teléfono de la hermanita Zoraida. Es una Sí, interferencia continua. Entonces, sí, vamos a pedir un favor para que ella, cuando cierro. intervenga, lo abra y cuando termine, lo cierre el micrófono, porque entonces me toca estarla silenciando desde acá y se ve feo. Es una Sí, claro. interrupción continua, no sé, algo pasa, algo cerca tiene que pasa eso. Bueno, hermanos, hermanita Ángela, este texto de Mateo 24:14 es un texto torcido. Lo ha torcido, las Biblias jesuitas lo han torcido, ¿sí? La pregunta dice, ¿no es nuestra fe, nuestra conversión evidencia suficiente de que somos la casa de Cristo? O sea, entendamos la pregunta. Eh, ¿Es nuestra fe, esa conversión, evidencia suficiente de que somos la casa de Cristo? Y entonces nos ponen a leer Mateo 24:14. Y ese texto, hermanos, por lo regular, en todas las versiones dice, y será predicado, como lo leyó la hermanita, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio, a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Entonces la gente, ustedes han escuchado que dicen, es que nosotros últimamente no tenemos que predicar la palabra, sino nomás dar testimonio, porque solamente se va a predicar por testimonio. Pero hay una diferencia en decir por testimonio a decir para testimonio. Por ejemplo, la versión 1960 dice así, y será Sí, predicado este evangelio del reino en todo el mundo para. para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia en decir que el evangelio va a ser predicado por testimonio y es diferente a decir que el evangelio va a ser predicado para testimonio. Decir que el evangelio va a ser predicado por testimonio es que decir que solamente nuestro testimonio va a predicar y que no hay que denunciar la bestia ni la marca, sino solamente dar testimonio. Y eso es un engaño. Ese es un engaño de la iglesia adventista. Y decir, como dice la versión original, para testimonio, quiere decir que el evangelio va a ser predicado para que lo conozcan todas las naciones. Por eso, por ejemplo, el Nuevo Testamento de la versión Biblia libre dice, la buena noticia del reino será proclamada en todo el mundo, de tal modo que todos la escucharán y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y dice la nueva Biblia viva, las buenas nuevas del reino serán proclamadas en todo el mundo para que todas las naciones las oigan. Eso es diferente a decir por testimonio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la Reina Valera contemporánea también dice para testimonio a todas las naciones y, eh, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual dice, el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Y también la última versión dice, la palabra, la versión hispanoamericana dice, y el evangelio del reino se anunciaría por todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Entonces llegará el fin. Fíjense, hermanos, que aún la versión Reina Valera 95 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, o sea, para que las personas de todo el mundo conozcan el evangelio eterno, el verdadero. Es diferente a decir eso que a decir por testimonio. Esa aclaración hay que hacerla, hermanitos, y la corrección en las Biblias, donde dice por testimonio, corregir para testimonio. Adelante, Bueno, hermanito. yo en lo personal, pues cada vez que me encuentro un error, coloco alterado. O cuando está bien, como en el caso de la Biblia 1960, que es la que yo tengo, le coloco correcto, correcta. O sea, que está correcta la versión, este texto, el texto. Entonces siempre hago como la aclaración ahí, para que cada vez que la leamos, pues tengamos ahí como el recorderis de que esta versión está correcta o está incorrecta, ¿sí? Y también debemos de colocarle la palabra correcta, por decir para, no por, o quizás las versiones que usted leyó, hermano, que son muy buenas, que dicen distinto a esta versión. Bien, bueno, mis hermanos. Entonces sigamos en Primera de Corintios 9:27. Ella aquí miramos dos aspectos, que es la predicación del Evangelio, ¿sí? Y aquí en Romanos 2:7, que debemos de ser fiel en todo, en bien hacer. O sea, bien hacer es hacer el bien, obrar bien, ser obedientes, ¿sí? Hacer lo correcto, ser justo, hacer justicia. Ese es el bien hacer, ¿sí? Ser obedientes a sus mandamientos. Y en Primera de Corintios 9, no sé quién lo tiene, 9:27. Lo leo. Sí. Trató severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. Bueno, aquí dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, ahí dice disciplina en servidumbre. Bueno, es como querer decir de que nosotros vamos a, como hizo Cristo en la, cuando tomó carne, en esta carne de pecado, él condenó el pecado en la carne, es algo así parecido, aunque pues obviamente pues Pablo pecó, en algún momento pecó, pero él se fue perfeccionando y, y puso, digamos, su cuerpo, digamos, lo golpeó de cierta manera, no que se dio latigazos, ¿sí?
sino que lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, o sea, habiendo llevado el evangelio a otros y habiendo por él, por él dar este evangelio a muchas personas, muchos ser salvos, él venga a ser ¿qué? Eliminado o perder la vida eterna, ¿sí? Entonces debemos de golpear nuestros cuerpos, como dice esta versión, y ponerlo en servidumbre, ¿sí? Tratar de dominar nuestro carácter, tratar de pedirle al Señor que nos ayude a cada día que podamos vencer a las acechanzas del enemigo, que es una lucha constante que tenemos, una lucha que Pablo también la tenía, ¿sí? Pablo afirma de que él en algunos escritos dice que él no lo ha logrado, pero ya al final, ya casi al punto de ser ya decapitado, él sabía que pues que estaba condenado a muerte y bueno, ya él a lo último dice, he ganado la buena batalla, he peleado bueno, he luchado y he vencido. Entonces él ya estaba listo para ir al descanso porque él fue una lucha por muchos años, no sé cuántos años, pero todo el tiempo que estuvo, que el Señor lo llamó, camino a Damasco, de ahí en adelante fue una lucha para él, como es una lucha para todos nosotros. Entonces, este es un punto importante para nosotros, que seamos vencedores, que le pidamos al Señor que nos ayude a obtener esa victoria. Segunda de Pedro 1:10, no sé si hay algún aporte. ¿Qué tiene que ver este texto con la pregunta? O sea, no es nuestra fe, nuestra conversión, evidencia suficiente de que somos la casa de Cristo. O sea, si cumplimos todas estas condiciones, todo lo que estos textos bíblicos nos ha mencionado, pues somos la casa de Cristo, porque está hablando de nuestra fe, nuestra verdadera conversión, ¿sí? O sea, son dos cosas que es la fe y la conversión que debemos obtener todos como hijos de Dios para poder nosotros ser ¿qué? La casa de Cristo. Si no cumplimos con todos estos requisitos que ya mencionó Mateo, Romanos y Primera de Corintios, entonces no vamos a poder ser la casa de Cristo, ¿sí? Hermanita Ángela, Sí, hermano. esa pregunta que hace la hermana Mónica es supremamente importante, ¿no? Bueno, Sí, la pregunta es, vamos a parafrasear la pregunta. ¿Será que nosotros tenemos como evidencia suficiente solamente el creer para demostrar que somos la casa de Cristo? ¿Será que solamente por creer estamos dando evidencia de que somos la casa de Cristo? Entonces no, nos dan unos textos bíblicos. En el primer texto, ¿qué nos dice? Que hay que predicar el evangelio eterno a todo el mundo. En el segundo texto nos dice que hay que hacer el bien en todo aspecto. En el tercer texto dice, golpeo mi cuerpo, me abstengo de toda especie de mal, me abstengo de lo malo. Eso es golpear, dejar de hacer lo malo, golpear el cuerpo, abstenerse de toda especie de mal. Y en segunda de Pedro 1:10 dice, hermanos, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque así haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hacer firme nuestra vocación y elección es perseverar, ser virtuoso, ser inquieto, ser alegre, ser de un espíritu ferviente. Entonces, solamente por creer no vamos a dar evidencia suficiente para demostrar que somos la casa de Cristo. Entonces hay que creer y obedecer. Hay que creer y actuar. Hay que creer y abstenerse de lo malo. Hay que creer y predicar el Evangelio eterno. Entonces, de esta manera, integrando todas estas cosas que hemos leído en los textos, estamos dando evidencia de que sí somos la casa de Cristo. Sí somos, ¿qué somos?
que sí somos la iglesia de Cristo verdadera. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Adelante, hermanita. Amén. Hermanita Mónica, ¿está respondida la Como, pregunta? sí, perfecto. Eso era lo que yo quería escuchar, un resumen completo de esta pregunta. Em, Amén. en resumen, es que tienen que ver las obras muchísimo en esto, ¿no? Sí, Sí, la fe sin claro. obras es muerta. La fe sin obras es O muerta. sea, Yo no me gano nada con tener fe, pero no actúo, no demuestro en mi obediencia, porque la fe me ayuda, me lleva a la obediencia. Entonces, no, es que tú crees que Cristo te salva y que Él está intercediendo por ti, ya no tienes nada más que hacer, no, porque la fe siempre va a ir acompañada de las obras. No sé, hermano Carlos, si iba a decir algo. No, sí, está bien. Sí, la hermana Mónica, no sé si va a decir y algo más, hermanita. en resumen, que no es suficiente fe, conversión ni evidencia suficiente, no es suficiente porque las obras tienen mucho que ver también. Eso es lo que yo Eh, entiendo. sí, claro, Claro, eso es lo correcto. No es, o sea, nuestra fe, nuestra conversión no es evidencia suficiente para demostrar que somos la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Hay que obrar, hay que actuar y el obrar también implica abstenerse de lo malo, obedecer, predicar el evangelio eterno. Una persona que dice que cree, que se ha convertido, pero no predica la verdad y no hace nada para ayudar con la aplicación del evangelio, pues no está de verdad dando evidencias de que es la iglesia, de que forma parte de la iglesia verdadera. Adelante, hermanita. sí, así es, hermano, porque nosotros debemos de ir a llevarle el mensaje a otras personas, porque Cristo también murió por ellas. Entonces, son personas que están en la oscuridad y que en eso demostramos el amor, de ir a predicarles la verdad, de procurar la salvación de ellos, llevarles el mensaje. Obviamente, pues las personas, todo el mundo tenemos libre albedrío, pero nuestro deber y cómo demostramos el amor es yendo a predicarles el evangelio. Bueno, Hermanita entonces Ángela, sigamos, hermanita hermano. Ángela, lamento decirle que tiene un minuto para cada pregunta, hermanita. Bueno, Es sigamos que entonces. imagínate que esta mañana iniciamos 8:50 más o menos y fuimos hasta las 10:40 y ahora vamos a avanzar una hora. Entonces, hermanita, adelante, adelante, Bueno, hermanita. entonces, como dice el hermano Carlos, la lección de escuela sabática la estudiamos durante toda la semana. El día sábado lo que vamos a hacer es como un resumen de lo que estudiamos. Yo por eso los invito a que estudien toda la semana o repasen por lo menos varios días esto. Entonces, eso es como una pequeña recomendación. ¿De qué escritura cita el apóstol en Hebreos? En Hebreos 3:7, por favor, hermano, el que lo tenga rápidamente. ¿De qué escritura cita el apóstol en Hebreos 3:7? Salmo 95 del 7 al 11. Exactamente. Muy bien, entonces ya la hermana no la contestó. ¿A quién aplica la advertencia en el versículo 7 y 12? ¿A quién Para los aplica la advertencia en el versículo? Yo me imagino que es el capítulo 3, en que estamos, en Hebreos 3. ¿A quién aplica esa advertencia? Leamos Hebreos 3, 12, 7 y 12. crédulos. Mm. Entonces dice, exactamente, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como dice la hermana Mónica, es al incrédulo, al que es duro de corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ya todos sabemos qué fue lo que pasó allá en el desierto, cómo el pueblo endureció ese corazón y dijeron, ay, ¿será que Jehová sí está con nosotros? Entonces, aquí está hablando de, digamos, de esa, bueno, en el verso 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, aquí está hablando, como dice la hermana Mónica, de incredulidad y apartarnos, porque el que es incrédulo, pues obviamente no cree y se aparta, ¿sí? No cree ni obedece. ¿Qué es el carácter de un corazón incrédulo? Bueno, ya lo leímos, que es el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Ese es un punto del carácter del incrédulo, el corazón malo, ¿sí?
de incredulidad y el que se aparte de Dios. Bueno, sigamos adelante con la pregunta 19. ¿Quién escribió el salmo que se cita aquí? Bueno, ya conocemos que la gran mayoría de los salmos fueron escritos por David, si no me equivoco. ¿Quién escribió el salmo que se cita aquí en Hebreos 4:7? Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces aquí está respondiendo que fue David el que escribió esta escritura que está citando acá en la pregunta 19. ¿Quién escribió el salmo que se cita aquí? Dice, las palabras de quién escribió David. Las palabras de quién escribió David. Hebreos 3:7. ¿Sí? Bueno, entonces ya la contestamos. ¿Qué otro apóstol habló de David como profeta? En la pregunta 20, hermanita, dice las palabras de quién escribió David, las palabras del Espíritu Palabras de Santo, quién. ¿no? Ah, sí, del Espíritu Del Santo, Espíritu porque Santo. Hebreos 3:7 nos dice, a ver, 3:7, yo estaba leyendo en Por lo 3:7 nos cual, dice, ajá, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces fueron las palabras del Espíritu Santo, que es Dios. En otra parte hace referencia a este texto como Dios también, el Espíritu Santo. Son textos que podemos utilizar para defender la divinidad del Espíritu Santo. Muy bien, la 21. ¿Qué otro apóstol habló de David? Por favor, algún hermano, Hechos 2, 29 y 30. El apóstol Pablo. No le Hechos, escuchamos, hermano. Hechos 2, 29 y 30, hermanita Mónica, y da la respuesta. En Hechos 2, se está hablando, ¿no es cierto? Pedro está hablando allí, Sí. en los versículos 29 y 30, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, la pregunta es, ¿qué otro apóstol habló de David como profeta? Según lo que Apóstol acabamos de Pedro. leer, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, porque ahí está en el Exactamente. sermón de Pedro, ¿no? Hechos capítulo 2, del versículo 14. En el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y ahí todo ese Sí. versículo, hasta el versículo prácticamente 39, dice que está el discurso de Pedro. Adelante, hermanita. Gracias, hermano. Sí, por ahí vemos un verdadero profeta, no contradice al profeta, los profetas que lo antecedieron. La pregunta 22, ¿qué dijo Cristo acerca de los salmos? Lucas 24:44, no sé si alguien lo tiene. Lucas 24. Lo leo. Sí, claro. Amén. 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 Después le dijo, estas son las palabras que os hable, cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Amén. Entonces, ¿qué otro apóstol, de qué otro apóstol habló? Bueno, en el 22, ¿qué dijo Cristo acerca de los salmos? Bueno, en los salmos sí habló de él y también menciona aquí a Moisés.
y los profetas, o sea, menciona a todos los profetas en general. Cristo como un buen profeta que fue también, pues obviamente, y como él haber dado la palabra de Dios y haber dirigido a los profetas del Antiguo Testamento, pues obviamente él aquí lo cita y cita además a David, que David habló de él también. Muy bien, en la Hermanita pregunta Ángela, 25, sí, hermano. escúcheme, respondiendo concretamente la pregunta 22, dice, ¿qué dijo Cristo acerca de los salmos? A ver, ¿qué opinión tenía Cristo acerca de los salmos? El versículo 44 dice que hablando Cristo, estaba hablando Cristo allí, les dijo a los apóstoles, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces la pregunta es, ¿qué dijo Cristo acerca de los salmos? Que los salmos contienen escritos acerca de Jesús La verdad sobre él. que se debían cumplir, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en los salmos. Adelante, hermanita. Así es, y Cristo vino obviamente a cumplir la profecía, por eso siempre él citó a los profetas. Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, hizo siempre referencia a los profetas y siempre dijo, escrito está. ¿Cómo Entonces, entonces hermanita, debemos, hermana Ángela, el que responda a la pregunta esta final le vamos a dar un premio, ¿cierto? Hágala, hermanita. cómo entonces debemos considerar el libro de los Salmos? Que es necesario que todo lo que aquí dice que se cumpla. ¿Y cómo se llama eso, hermanita Exacto. Mónica? ¿Cómo se llama La, eso? la verdad de Cristo. Sí, cuando algún escritor bíblico escribió algo que se iba a cumplir después, ¿cómo se llama eso? Profecía. Muy bien. Exactamente. Hermanos, qué Ujú. bendición, ¿no? El libro de los Salmos es un libro de profecía. Libro, Hermanita libro Mónica, profético, claro. Un libro. Ujú. hermanita Mónica, en el envío que le vamos a hacer dentro de poquitos días, le vamos a añadir un librito más, un libro valiosísimo, que se llama Tocado por nuestros sentimientos. Uy, te. Amén. 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 Es una bendición de libro. O sea, ahí va, mejor dicho, se va a alimentar bastante espiritualmente. Es una bendición. Bueno, yo creo, hermano, que yo también me merezco ese premio. Sí, Está bien, me hermana gustaría Ángela. tener ese regalo, hermano. Tocado por nuestros sentimientos. Amén, amén, Hermoso, hermanita. hermoso ese Hermanita libro. Ángela, Bueno, haga la oración entonces. ok, mis hermanos. Muchas gracias, hermanos, por los aportes que hicieron, los poquitos que estuvimos. Y bueno, que sigamos adelante estudiando este maravilloso libro porque realmente tiene unas verdades, mejor dicho, que todos debemos de volvernos unos eruditos en este aspecto. Hermana Ángela, Mi hermana Adriana. hermana, quería hacerle una pregunta. O sea, uno escucha, bueno, ya que estamos hablando de los profetas, que los profetas menores y los profetas mayores. ¿Eso sí está bien? O sea, ¿sí hay No, profetas mayores y menores o...? no, hermana. El hermano Carlos creo que tiene un tema, no sé, hermano Carlos, si usted me corrige. Creo que hermano tiene un tema sobre los profetas. Yo creo que hasta yo también tengo un tema de los profetas y el profeta es profeta. Ah, porque como a uno le Haya, enseñaron, que busquen en exacto. los profetas menores, busquen en los profetas mayores, pues a uno se le quedó como ese concepto, ¿no? De que hay profetas mayores y profetas menores. Sí, Está bien, entonces, sí, está hermano, bien. adelante. Sí, hermanita Ángela y hermanita Adriana. Ese es un error. Bueno, el invento de dividir a los profetas en profetas mayores y menores es de los jesuitas. Ese engaño de decir que hay profetas menores y profetas mayores lo enseña la iglesia adventista, la iglesia pentecostal, la iglesia católica, todas las iglesias caídas. Entonces en la Biblia, hermana Adriana, el profeta es profeta. Dios no hace distinción de profeta mayor y profeta menor, porque el don de profecía lo da el Espíritu Santo.
Estas iglesias caídas dicen que profeta mayor se le llama al que escribió mucho, como Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Y profeta menor se le llama al que escribió poquito, como Abdías, Jonás, Habacuc. Pero resulta de que en la Biblia el mayor o el más grande de los profetas es Juan el Bautista. El mismo Señor Jesucristo habló de Juan el Bautista como el más grande o el mayor de los profetas. Y él no escribió nada en el canon bíblico y sin embargo es llamado el más grande de los profetas. Entonces, así como hay ese engaño, hermana Adriana, de la división de los profetas en mayores y menores, también hay el engaño de decir que la Biblia es la luz mayor y los escritos de la hermana Juárez la luz menor, cuando Sí, eso era realmente, lo que yo me preguntaba. Bueno, y si hay cua- mayores y menores, en qué lugar estará la hermana Elena de White? Decía, me preguntaba yo, ¿no? hermana Adriana, precisamente, Ninguno. precisamente, la denominación adventista a la hermana White ni siquiera la pone en el lugar de los profetas menores y la pone en el lugar de los profetas como Natán, como Ágabo, o sea, la denigran como profeta. Y eso está escrito en el libro Preguntas sobre Doctrina, que será otro tema en otra ocasión. Muy interesante la pregunta, hermanitos. Estaremos aclarando en eso en otro momento, ¿no? Entonces, hermanita Ángela, haga la oración, por favor, si es tan amable. O la hermanita Adriana puede hacer la oración, si es tan amable. Sí, señor, claro. Cariñoso y buen Dios, Señor. En esta tarde estamos agradecidos, Padre, porque nos has permitido hoy compartir más de tu palabra, porque hoy en el libro de Hebreos, Señor, en este estudio maravilloso, hemos aprendido muchas cosas que desconocíamos, Señor. Permite que seamos receptivos a tu palabra, que todas estas verdades se graben en nuestra mente para compartirlas con otras personas, Señor. Haz que todos estos estudios, Señor, los tengamos como valiosos para nuestra vida, porque lo son, Señor, porque a veces uno no estudia a profundidad las cosas y por eso pasa desapercibido, Señor, por encima de estos escritos, de estos libros, y nos acostumbramos a obviar muchas cosas que son fundamentales para nosotros, Señor. Señor, gracias por mis hermanos, Señor, gracias por tus horas santas. Permite que en este tiempo que vamos a seguir compartiendo tu palabra, tú nos dirijas hasta ver partir las horas santas de este día, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.